noticia para este 2020. Recientemente, Cartoon Network reveló todos los detalles de la nueva película de Escandalosos. El tráiler está lleno de intrigas, persecuciones y mucho baile, pero hay varios detalles que pocos notaron, como la similitud con un personaje de Miraculous Ladybug y qué idol del K-pop prestó su voz para uno de los personajes. Pues ahora te lo contamos todo. Esta semana Cartoon Network publicó en Twitter el tráiler oficial de la película de Escandalosos, en el que también se revela la fecha de estreno y la trama. Como si esto fuera poco, minutos después se compartió el primer póster oficial. En la publicación, el canal nos deja muy en claro que esta película será estrenada el 8 de junio únicamente a través de plataformas digitales. Por el momento no hay ningún anuncio sobre su estreno en televisión, ni mucho menos en los cines. Ya que varias series animadas de Cartoon Network estarán disponibles en HBO Max, es muy probable que la película de Escandalosos se distribuya en la plataforma como contenido pagado. Pero esto es solo una especulación, ¿eh? Si quieres saber qué contenido animado llegará a HBO Max, te dejaremos un link en la caja de descripción. Y ya que estás por allí, no te olvides de darle like al video, suscribirte y darle click a la campanita. Como te comentábamos, esta es la primera película de Weverse, conocido en Latinoamérica como Escandalosos. Lo primero que analizamos fue el póster, en el que notamos una clara referencia a los pósters que se han vuelto populares en los últimos meses, como el de Avengers, Aladdin, Star Wars, entre otros. Aunque algunos fans señalan que esta es una clara referencia a la portada del álbum Simulation Theory de Muse. En el póster vemos en primer plano a Pardo, Panda y a Polar, pues siendo Polar, siempre cool. En un segundo plano está un oficial de policía, un tren, una camioneta volando por los aires y el villano de la película. Cualquier parecido con Hawkmoth de Miraculous Ladybug es pura coincidencia, ¿eh? Finalmente vemos a algunos personajes pequeños a los costados del logo. Ellos son los nuevos amigos que harán los osos durante su travesía. Pero algo que pocos notaron es que cerca al tren se puede ver a Polar, Panda y Pardo en su versión más joven. Esto es importante ya que el origen de los osos tendrá un papel clave en la película y en la próxima secuela. Según fuentes oficiales, la trama de la película es la siguiente. Perseguidos desde su hogar, Pardo decide que solo hay una cosa que pueden hacer para encontrar refugio: mudarse a Canadá. Ellos se embarcarán en un viaje épico por carretera en el que encontrarán nuevos amigos, peligrosos obstáculos y grandes fiestas. Pero lo más importante, el peligroso viaje los obligará a enfrentar su origen para evitar que su vínculo familiar los separe. Lo primero que vemos en el tráiler es una escena en la que Pardo está haciendo algunas tomas de Polar y Panda con su cámara. Esto es algo recurrente en el show y también es muy parecido al sketch presentado hace algunas semanas en redes. Allí vemos a los tres osos imitando reconocidas películas como Buscando a Nemo, La Bella y la Bestia, Harry Potter y Titanic. Luego pasamos una escena en la que finalmente vemos cómo se conocieron los personajes y por supuesto no podía faltar la increíble entrada de Polar. Pardo los anima a viajar juntos y convertirse en una familia, y aunque al principio Panda está preocupado, finalmente deciden quedarse juntos. Aunque el tráiler solo nos muestra una pequeña escena de los pequeños osos, es muy probable que haya más referencias a esta etapa de su vida, ya que podemos ver una postal que nos deja en claro que conoceremos sus orígenes. Así que probablemente estos recuerdos jueguen un papel muy importante. Por otro lado, la aparición de los pequeños osos en la película no es algo gratuito. Recordemos que Daniel Chum, creador de la serie, está preparando un spin-off en el que se contarán todas las aventuras que tuvieron los osos antes de ser adultos. Durante una entrevista, Daniel contó que solo tenía previsto mostrar algunos recuerdos de los osos por temporadas. Sin embargo, estos episodios enternecieron tanto al público que han decidido darles una serie para ellos mismos. ¿A poco no se ven adorables? Siguiendo con el tráiler, vemos cómo la dinámica de Polar, Panda y Pardo se mantiene, pero sus travesuras parecen molestar a los habitantes de la ciudad. Es allí cuando aparece el villano de la película. Él propone encerrar a los osos e incluso los acusa de alterar el orden natural
porque viven juntos a pesar de ser de especies diferentes. Para evitar ser separados, Pardo los convence de mudarse a Canadá. Una vez decididos, los osos emprenden un viaje por carretera en donde visitarán lugares turísticos, tendrán que hacer uso de disfraces para pasar desapercibidos y conocerán a nuevos personajes. Ellos llegan hasta una especie de árbol gigante en donde hay una alocada fiesta. El tráiler termina con algunas escenas de los osos uniéndose a la diversión y mostrando sus mejores pasos de baile. La temática de la película gira en torno a cómo la familia a veces está conformada por las personas que conocemos en el camino, y no necesariamente con las que tienes un vínculo de sangre. Sin embargo, nos preguntamos si esto significará que los osos deciden quedarse en el bosque, o será que los habitantes de la ciudad los dejen regresar. Por si te lo estabas preguntando, la estrella K-pop invitada será Amber Liu. Ella es una cantante nacida en Estados Unidos, pero con raíces taiwanesas. Hasta ahora no se sabe cuál será el papel de Amber en la película, pero nosotros creemos que será uno de los animales que conocerán los osos en la fiesta. Y bueno, esos son todos los detalles sobre la película de Escandalosos. Por el momento no ha habido un anuncio oficial de cuándo llegará la cinta a Latinoamérica, pero probablemente no sea muy pronto. Recordemos que por el contexto mundial está un poco difícil que los actores de voz doblen a sus personajes. Si te gustó este video, dale like y cuéntanos en los comentarios cuáles son tus teorías sobre la película y cuál es tu oso favorito. Nosotros amamos a Polar. No te olvides de suscribirte a este canal y seguir a cafetunes.net en Facebook, Instagram y Twitter. Recuerda que en nuestra web compartimos noticias sobre series animadas, películas, reseñas, guías de videojuego y mucho más. Así que date una vuelta por allá. Aquí en pantalla te dejaremos otro de nuestros videos para que te enteres de lo último del mundo de la animación. ¡Adiós!